cuando te vamos a... Bien, entonces muchachos, para retomar aquí un poquitico, la idea es la siguiente, para poder explicar esto en pocas palabras, es que esta pesa le genera un torque a mi espalda. ¿Y por qué le genera un torque? Porque hay una distancia perpendicular desde donde aplico la fuerza, hasta el punto donde mi espalda tiene que soportarla. Entonces esto generaría una carga adicional en mi espalda. La idea original es que la persona se pueda elevar, parar alzando la pesa de forma vertical, lo más vertical posible. Pero pues obviamente nosotros con tal de sentirnos cómodos tenemos un hábito diferente. Entonces nos dicen, levantamos y cargamos el maletín para ir al colegio. Entonces en el colegio tenemos un problema y es que nosotros, esta es toda nuestra espalda, y nosotros colocamos el bolso o en uno de los lados o en el otro. Muy raro el estudiante que carga con las dos tirantas del bolso, muy raro. Entonces, eso genera que hayan dos fuerzas en la espalda. ¿Cuáles son las dos fuerzas que hay en la espalda? Entonces, una fuerza que genera el peso de la mochila y esta fuerza que está del otro lado que sería menor. Al hacer eso menor, con el tiempo, ¿qué sucede? Hace que nosotros tengamos un desnivel de fuerzas en la espalda, haciendo que de alguna manera tengamos un desnivel en los hombros. Ojo que ese desnivel no es de 20 centímetros, para que se note, no es que parezcamos el jorobado de Notre Dame, que llaman, ¿sí? Es una posición que adquirimos donde nos vemos de alguna manera inclinados de uno de los lados del cuerpo. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a borrar acá estos dibujos. A usted le gustan más ejercicios numéricos, entonces, listo, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, nos dan un disco y nos piden calcular todos los torques posibles. Ya voy a tomarle aquí foto, un segundito. Listo, muchachos. Entonces, ustedes están viendo en este momento el ejercicio. El ejercicio nos muestra un disco al que le aplican tres fuerzas. La fuerza 1 vale 14 newton, la fuerza 2 vale 18 newton y la fuerza 3 vale 21 newton. Cuando nos dicen la palabra torque neto, yo debo entender que debo calcular todos los torques, asignarles o darles el signo en caso de que sea horario negativo, en caso de que sea antihorario positivo. Y una vez hagan eso, entonces simplemente sumar. Y ese será el torque neto. Entonces, aquí tendremos que hallar el torque de la fuerza 1. Torque de la fuerza 1. Luego tendremos que hallar el torque de la fuerza 2. Y luego el torque de la fuerza 3. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente es el valor de la fuerza por la distancia perpendicular. Entonces será fuerza 1 por la distancia 1. En este caso será la fuerza 2 por la distancia 2. Ojo, la distancia perpendicular. Y aquí será el torque 3, que será igual a fuerza 3 por la distancia 3. Recuerden, torque y fuerza tienen que ser perpendiculares. Entonces, muchachos, voy a empezar con la fuerza 1. Entonces, la fuerza 1 la voy a dibujar acá, le voy a colocar una línea que nos ayude a indicar por dónde pasa la fuerza 1. Una línea roja, aquí está. Ahí pasa la fuerza 1. El punto de rotación pues estará en el centro de la rueda. No tiene gracia colocar un punto de rotación en otro lugar de la rueda, pero pues hay personas que lo hacen y se llaman excéntricas. Pero aquí nosotros no hemos visto ninguna trayectoria excéntrica. Por lo tanto, entonces la distancia perpendicular estaría aquí con el color azul y sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esta sería la distancia que llamaríamos la distancia 1, para que sea perpendicular. Según el gráfico, ¿cuánto valdría la distancia 1?
Según el gráfico, ¿cuánto valdría la distancia 1? De 6 centímetros. Sería 16 o 25, Ángelo. El 1 no es el A. El 1 está fuera de la circunferencia. Es decir, es toda esta línea azul, Ángelo. Es toda esta línea azul. Es la distancia que hay desde esta línea roja hasta el centro. ¿Y qué distancia hay desde la línea roja hasta el centro? Entonces, si tú miras con detalle, abajo nos dan un dato. ¿Cuál es el dato que nos dan abajo? Nos dicen que la distancia desde el centro hasta el borde de la circunferencia externa vale ¿cuánto? Entonces será la distancia B. Voy a cambiar aquí el color para que se alcance a ver. Será la distancia B. Entonces, en ese orden de ideas, el torque 1 sería la fuerza 1, que nos la dan, que es de 14 newton, por la distancia 1, que en este caso la debo convertir a metros, 0,25. Bien, muchachos, ¿horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? Si es horario es negativo, si es antihorario es positivo. ¿Cómo hace rotar esa fuerza a esa rueda? Bien, ¿cuánto le da horario o antihorario, muchachos? Entonces, para saber si es horario o antihorario, ustedes colocan el lápiz en el punto rojo. A ver, aquí está el marcador. Entonces, colocan el lápiz en el punto rojo y el lápiz estaría horizontal. Esta fuerza lo haría rotar en esta dirección. Entonces, como dijo Gregor al principio, ese sería horario. Muy bien. Sofía también dice horario y Sirley dice, profe, ¿cómo sé que es horario o antihorario? Entonces, por el sentido de giro. En otras palabras, ustedes imagínense un lápiz, imagínense que su dedo se coloca en el punto de rotación, se colocan en el punto de rotación y ahora dibujan la fuerza. Al aplicarle esta fuerza hacia arriba, ¿esto cómo tendería a rotar? Entonces, eso haría este tipo de rotación. Y en ese orden de ideas, esa rotación es horaria. Y al ser horaria, entonces será negativo. Entonces, al final, yo ya sé que esa respuesta me va a dar negativa. ¿Cuál es la justificación por la que me va a dar negativa? Porque es horario. Por favor, ¿cuánto les dio la multiplicación? 14 por 5 les da 3,5. Sí, señor. Listo. Muchachos, ya saben que nos dio negativo, que el negativo significa que es horario. ¿Listo? Porque al final pues tenemos que sumar o restar para hallar el torque neto. Para la fuerza 2, ¿cuál será la distancia? Para la fuerza 2, ¿cuál será la distancia adecuada? Le vamos a colocarla con otro color. Aquí tenemos este rojo. Entonces tengo el punto de rotación y esta será la distancia perpendicular. ¿A quién le corresponde? Entonces, ¿le corresponde a quién? B. Muy bien. Entonces, ¿horario o antihorario? Ese sería horario o antihorario.
volvería a ser 14 por 0,25. También nos volvería a dar como resultado 3,5 newton por metro. Pero el problema es saber el signo, si es negativo o si es positivo. Entonces dice alguien aquí en el grupo, profe, rota igual que el anterior. ¿Todos saben por qué rota igual que el anterior? Entonces eso nos daría negativo. Y el negativo nosotros ya sabemos que significa que es horario. Profe, Señor. también se hace sumatorio de fuerzas. Pero cuando hacemos segunda condición de equilibrio, aquí no hay necesidad de hacerla a menos que te la pidan, ¿sí? A menos que te la pidan y te digan, haz una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Pero aquí no te la están pidiendo porque Bueno. lo que importa es que gira o no gira. Ya ahorita te muestro un ejercicio donde sí tienen que hacer sumatoria de fuerzas. Listo, entonces muchachos, horario. La pregunta que hacen aquí adentro, bueno, ¿y por qué horario? Entonces lo mismo. En el punto de rotación, lo primero que hago es dibujar el punto de rotación. Luego dibujo la distancia es de esta manera, y la fuerza va en esta dirección. Entonces, eso haría que esto rotara de esta forma. Y a eso es a lo que nosotros consideramos horario. Muy bien, muchachos, ahora viene el tercer torque. El tercer torque es la fuerza 3. La fuerza 3 forma un ángulo de 35 grados. ¿Viste? Dime. En el segundo torque, el valor de la fuerza puso 14 newtons, pero son 18. Ah, era 18. Ay, qué vergüenza. Sí, señores. Entonces, por favor, vamos a tachar acá. Ustedes me corrigen allá, por favor. Acá, perdón, no es 14. Ay, no deja tachar. Bien, entonces no es 14. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la respuesta no es 3,5. Entonces, la verdadera respuesta de este ejercicio sería que aquí colocamos un 18. Ahí colocamos un 18 y entonces la respuesta es 4,5. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, 4,5 newton por metro. Gracias por la corrección porque si no me quedan con ese error. Listo, muchachos. 18 por 0,25 y entonces la respuesta es 4,5 newton por metro. Muy bien, excelente. Y sigue siendo horario. Eso no cambia. Sigue siendo horario porque lo único que cambió fue el valor de la fuerza. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a mirar el torque 3. El torque 3 es el importante. ¿Por qué? Porque el torque 3, la fuerza me forma un ángulo de 35 grados. Y ese ángulo de 35 grados, de alguna manera, me afecta. ¿Por qué me afecta? Porque esto hace que tenga que descomponer la fuerza. Alguien me iba a preguntar algo y yo escuché ahí, profe, y no le di la palabra. ¿Quién era? Bueno, entonces acá, muchachos, tengo que descomponer la fuerza en X y tengo que descomponer la fuerza en Y. Cuando haya la fuerza en X, debo mirar si ella hace torque. Y cuando haya la fuerza en Y, pues también debo mirar si hace torque o no. Y pues obviamente, al final, hallo el torque total. Y ese torque total toca hacerlo con Pitágoras porque hay torque en X y torque en Y. ¿Listo, muchachos? Entonces, la fuerza en X la puedo hallar. ¿Cómo la puedo hallar la fuerza en X? Pues conozco la fuerza que es de 21. Entonces, 21 coseno de 35. Eso no lo tenemos problema porque eso ya lo vimos. La fuerza en Y también la podemos calcular porque sería 21 seno de 35 grados. No tenemos problema. El problema son las distancias para cada una de las fuerzas. Toca hallar la distancia para la fuerza en X
y allá es la distancia para la fuerza en Y. Entonces, en ese orden de ideas, voy a dibujar el triángulo que sería el adecuado. Entonces, este es el punto de rotación. Este es el punto de rotación. Esta fuerza me forma 35. Tengo acá. Tengo acá. Y hay una fuerza que es horizontal, que es esta de acá, va hacia la derecha. Pero nosotros ya sabemos que... Y hay otra fuerza que es vertical y la dibujamos hacia arriba. Nosotros ya sabemos que a esas fuerzas les colocamos, las alargamos para ver cuál es la verdadera distancia. Entonces esta la alargo. A esta también la alargo. Y esta sí me quedó muy corrida. A esta también la alargo. Y gracias a eso, muchachos, entonces ahora sí veo que la distancia que me sirve para la una es la siguiente. La distancia que me sirve originalmente para la fuerza en Y es esta. Ay, Dios, ¿por qué no se deja sacar? Listo. Acá. Esta es la distancia que me sirve para la fuerza en Y. Y esta es la distancia que me sirve para la fuerza en X. Y obviamente el ángulo que me forma es el que tengo que tener cuidado. Resulta que aquí la fuerza me formaba 35 grados. Y entonces esta fuerza era de 35 grados. ¿Qué ángulo tiene entonces el radio para poder poner? Yo le iba a preguntar algo a mi mamá, es que no adelanté porque pensé que estaba trabajando. Este es 35 grados. Ahorita me traen los tamales. 5 grados y entonces de alguna manera, esos 35 grados, ¿cómo los represento aquí? En el otro extremo para poder descomponer el radio. Este sería el radio de la circunferencia que lo hemos llamado A. Este sería el radio de la circunferencia que lo llamamos A. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo hago? Para poder descomponer. Entonces, si este ángulo es de 35 grados, ¿cómo hallo el ángulo que me forma el radio? Pues será el mismo ángulo. Al proyectar nosotros aquí, es como si estuviésemos corriendo este ángulo de acá. Es como si este ángulo de aquí, perdón. Este ángulo que corría aquí, 35 grados, es como si yo corriera este eje 35 grados. En otras palabras, el ángulo que se está formando aquí debo decir que es también de 35 grados, este ángulo de acá. ¿Todos de acuerdo? ¿Es ese de ahí o el de abajo? Ese es de ahí, ¿cierto? Es decir, que este también de aquí es 35 grados. Listo, muchachos. Entonces, simplemente cuando hagamos la multiplicación nos vamos a dar cuenta que esta distancia es igual a... vamos a llamar la distancia Y, para la fuerza Y, es igual a que vale 16 centímetros, 0,16 por el coseno de 35. Y eso es equivalente a, por favor, en la calculadora, ¿cuánto le da 0,16 por el coseno de 35? Que no tengo mi calculadora aquí a la mano, me he dicho, no tengo calculadora. ¿Cuánto le da 0,16 por el coseno de 35? Muy bien, dicen aquí 0,13 en el chat. 0,13.
Listo, muchachos, en metros. Y obviamente esta otra distancia, que la llamaremos distancia para la fuerza X, será igual a 0,16 por el seno de 35. Cuando hagan eso, ¿cuánto les da la distancia en X? Bien, 0,9. Listo, metros. Y listo, entonces ahora simplemente calculo los torques. Entonces tengo que calcular el torque de la fuerza F3 en X. Y eso sería igual a la fuerza en X por la distancia en X. En ese orden de ideas, la fuerza en X ya la habíamos calculado arriba, era 21, perdón, la fuerza en X por la distancia Y, perdón, acá es distancia Y. Entonces sería la fuerza en X, que le habíamos dicho arriba que era 21 coseno de 35, por la distancia en Y, que ya la habíamos calculado, que alguien dijo que era 0,13. Y ese es un torque de tipo antihorario. ¿Cómo saben que es de tipo antihorario? Porque ahorita miramos la distancia y la fuerza para darnos cuenta cómo rota. Un segundito mientras escribo aquí antihorario. Antiti, horario no, horario. Listo. ¿Cuánto les da 21 coseno de 35 multiplicado por 0,13 al final? Muy bien, 2,23 dice alguien. Bien, y eso nos da entonces en Newton por metro. ¿Por qué antihorario? ¿Por qué positivo? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, para poderlo entender, voy a hacer aquí el dibujo. Y el dibujo dice lo siguiente. La distancia es horizontal y la fuerza va hacia arriba. Entonces, tengo mi punto de rotación. Tengo mi punto de rotación. Una distancia horizontal hacia la derecha. Y una fuerza hacia arriba. Eso hace que entonces esto rote de forma antihoraria, que es esta. Profe, Señor. una pregunta, ¿usted cómo sabe qué poner? O sea, en lo que dice A16, B25, otro A dice 35. Porque aquí Usted se puso 16. Porque aquí la fuerza, Ángelo, aquí adentro, mira el dibujo que estoy haciendo resaltado en un círculo. Círculo. Y lo estoy haciendo de color. Mira, pues, ahí tengo todos los colores ahí. Vamos a colocarle un círculo. Este no está. Mira este círculo interno, el que estoy subrayando en este momento. ¿Sí lo ves, Ángelo? Entonces, ese círculo interno me dice que el radio vale A. Me dice que el radio vale A. Entonces, gracias a eso, es que sé que para ese debo utilizar el radio de A, y en el enunciado me decían que el radio de A valía 16 centímetros, entonces tenía que convertirlo a metros. No sé si eso te respondió la pregunta, Ángel. Listo, muchachos, nos falta ya el torque F3 en Y. Nos falta ya el torque F3 en Y. Y luego sumarlos en forma de Pitágoras.
Entonces, torque F3Y. Vamos a calcularlo rápidamente acá. Hay un espacio. Torque F3 en Y es igual a F3Y por la distancia X. En ese orden de ideas, F3Y era 21 seno de 35 multiplicado por la distancia. Y la distancia ya la habíamos calculado en la parte superior, nos había dado 0,9 metros. Y también es antihorario. Y también es antihorario. Entonces, ¿cuánto nos da, por favor? 21 seno de 35 por 0,9. 21 seno de 35 por 0,9, ¿cuánto le da? Dice alguien aquí que da 18,84. Ah, perdón, que 10,84. Listo. Por favor, confirman allá en la calculadora para no tener errores. Puede ser que se nos vaya un número. Eso es normal en estos cálculos. Bien. Entonces, muchachos, ya tenemos esta condición. Y entonces, ¿cómo hallamos el torque 3? Pues sumamos en forma de Pitágoras. Entonces voy a borrar este dibujo. Perdón. Voy a borrar este dibujo. Bueno, ahí ya borré esa parte. Y puedo borrar este dibujo también para poder hacer esa otra parte. Ok, entonces el torque sería raíz cuadrada. El torque 3 sería igual a la raíz cuadrada de torque en X al cuadrado más el torque en Y al cuadrado. Ese es el ejercicio más raro que hay de todos los que habían ahí. Es lo único raro que hay, porque había que descomponer esa fuerza. Listo, entonces aquí no olvidar colocar que esto está elevado a la raíz, usted no es raíz, y que cada uno se está elevado al cuadrado. Cuando hacen ese reemplazo en el cuadrado, más fácil así. Listo, les da que el torque F3 es positivo y al hacerle la raíz y calcularle todo, les da un valor de 10,84 al cuadrado más 2,23 al cuadrado. Y eso da bastantísimo. Muéstrame, a ver, 10,84 al cuadrado más 2,23 al cuadrado y al final le sacan raíz a eso. Bueno, eso de darles, ¿qué? Como, pues sumémosle un poquito, 10,84, sumémosle un poquito, debe dar como que como 11,5. 11,06. 11,06, bueno. 11,06 Newton por metro. ¿Por qué es positivo? Entonces ya sabemos que es de tipo antihorario. ¿Qué hago al final?
¿Qué hago al final? Sumar los torques. Sumo los tres resultados y hallo el torque neto. Entonces, el torque neto sería el primero, que era negativo, que nos dio menos 3,5, menos el segundo, que nos dio 4,5, más el tercero que nos dio 11,06. Al hacer esa suma, nos da 3,5 y 4,5 me dará 4,8, menos 8 más 11, 3,06. Y ese es ese ejercicio. Bueno, muchachos, eso es todo lo de que podría entrar hasta la bimestral. Hasta ahí entraría la bimestral. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la pregunta de la bimestral? 20 preguntitas. Todas de selección múltiple. Todas de selección múltiple. ¿Listo? No hay una sola pregunta de... No hay una sola pregunta de... No hay una sola pregunta que ustedes tengan que completar algo o nada de eso. Solamente todas son de selección múltiple. Y obviamente tienen que, ustedes para poder responder, pues tienen que hacer los cálculos en casa. Obviamente es la única manera. Hay dos opciones de bimestral. Lo que quiere decir que dependiendo de la que le toque a usted, pues tendrá valores diferentes a los de los compañeros. Pero son 20 preguntas. ¿Listo? 20 preguntas que se programaron más o menos para 4 minutos cada una. Sería, ahí dice que 80 minutos, pero pues uno le da un poquitico más de tiempo por aquello de las conexiones, que se les cae y todo. ¿Listo? ¿Será por el modo? Sí, por el modo, Ángelo, que ya tenemos ahí todo lo de ustedes. Son 20 preguntitas. Yo mañana les... Profe, ¿y el quiz 3? El quiz ¿Lo 3, evalúa con la bimestral? yo pretendería colocar 10 preguntitas más. Es decir, las primeras 20 preguntas son de la bimestral. Y luego se abre otra prueba al lado, que es la del quiz. Pero entonces primero tengo que mirar el tiempo si les alcanza. Si no, me toca buscar otra hora para hacer eso. Pero también es de 10 preguntitas solo de torque. ¿Sí? Y también es 10 preguntitas de selección múltiple. Les voy a mostrar cómo es la pregunta de selección múltiple para que ustedes la visualicen. ¿Listo? Para que se preparen para la prueba. Entonces, muchachos, la pregunta de selección múltiple podría ser así. Ay, Dios, ¿por qué no abre esto? Ya abrió. Estamos viendo torque, ¿no? Entonces, así sería la pregunta que podría salir. ¿Ustedes están viendo o no? No. No sé si soy mucho vivo yo, ¿cierto? No estoy compartiendo lo que no es. Entonces, muchachos, este podría ser el tipo de ejercicio que hay. Entonces, les dicen lo siguiente. Por ejemplo, voy a disminuir aquí un poquitico la pestaña para que la puedan ver. ¿La están viendo, cierto que sí? Sí. Bien, entonces una pregunta podría ser como la que está a la izquierda. Voy a resaltarla para que ustedes la puedan ver. Y ahorita le botemos unos 5 minuticos, 2 minuticos para que puedan responder. Profe, Temor, dime. una pregunta. Nosotros ya hicimos el quiz 3 No, ese es el que vamos a hacer la semana entrante. Yo les doy 10 y la preguntas bimestral. más. La bimestral es el lunes, perdón. La bimestral es el lunes. Ya. Me parece que contigo tú me debes el quiz 2, ¿sí? Tú me debes el quiz 2 porque estabas enfermo. Entonces, contigo tengo que hacer la semana entrante. Al final de la semana tengo que hacer el quiz 2. Y aparte de eso, pues esto que ya te lo he explicado, que no has perdido clase, aquí sí puedes aplicar. Bien, muchachos. Lean la pregunta porque ya les voy a decir, aquí puedo poner una votación. Y al salir la votación, pues ustedes lo único que hacen es esto, por ejemplo, ahí. Ya les debió salir la votación a ustedes. ¿Sí, muchachos? Sí. Entonces ustedes, obviamente la D no tendría razón de ser, porque aquí ¿cuáles son las únicas posibilidades? A, B y C. Ustedes tendrían que marcar una decisión. Dice, un bloque de 145, la única que podría estar perjudicada es Valentina si se conectó desde el celular, porque no estaría viendo la pregunta, estaría viendo las 4 opciones. Esperen un momentico, borro para que todos puedan ahorita votar. Finalizar la votación. Listo.
Entonces, dice, un bloque de 147 newton y dos rocas de 30 kilogramos. Cada una se ubican sobre una barra que puede rotar en su centro. Las posiciones que ocupan son 7 y 2 unidades a la izquierda del punto de rotación y 5 unidades a la derecha respectivamente. En otras palabras, lo que les están diciendo es que de aquí a aquí mide 2, de aquí al punto de rotación mide 2, de aquí a aquí mide 2, de aquí a acá mide 7 según lo que veo. Y esta de aquí a la derecha mide 5. Y les dicen, ¿cuál será el comportamiento de la barra una vez se retiren los soportes? ¿Rota hacia la izquierda, queda horizontal o rota hacia la derecha? ¿Cómo hacemos para saber la respuesta? Entonces ustedes tienen que hacer los 3 torques, sumar los de la izquierda y mirar si la suma de la izquierda es igual a la suma de la derecha, si es mayor o si es menor. Entonces ahí les doy para que coloquen la respuesta adecuada. Rota a la izquierda, rota a la derecha. Entonces ese es el tipo de evaluación que les va a salir allá. Obviamente son 20 preguntas. Como son 2 horas, son 120 minutos que les dan las 2 primeras horas de clase. Generalmente uno lo que hace es a esas 80 minutos que suponemos que van a suceder, le da uno 15 minutos o 20 minutos más por cualquier defecto de la red que pueda suceder. Igual yo voy a estar conectado ese día para preguntas. Y si terminamos ahí, nosotros tenemos clase a la 4ª hora y en la 4ª hora de trigonometría haríamos el cuisecito, que no hay que volver a estudiar, sino es lo mismo que ustedes ya hicieron. ¿Listo? O sea, es hacer el quiz, pero solo de torque. Entonces, ¿por qué quiero hacerlo el lunes? Precisamente por eso, porque ese mismo día sacaría la nota con ustedes. No habría inconveniente. Entonces, bueno, ustedes ya votaron 4 personas. 3 votaron por la A y una sola persona votó por la B. ¿Alguien más va a votar? 5 personas votaron por la A, perdón, 4 personas votaron por la A. Acabaron de cambiar la opción. A mí ya no me sale el botón para votar, yo ya la envié. Listo, entonces ya hay aquí 6 personas. Bien, vamos a cerrar la votación. Muy obvio. Listo, aquí ya se cerró la votación, ya nadie más puede votar. Les muestro los resultados. La mayoría marcaron la A y 2 personas marcaron la B. Entonces hacemos la multiplicación. A 30, aquí, para poder hacer este ejercicio, lo que teníamos que hacer nosotros era a este 15 por 9,8 por la distancia, y la distancia de ese era 7, creo. Por 7. ¿Listo? Ese torque era antihorario, por eso lo dejo positivo. Pero igual no importa. Aquí lo que importa es que al sumar nos dé un valor. Ahora, este sería 30 por 9,8 por 30 por 9,8 por 2. Entonces, como les decía, van a haber 2 versiones de bimestral. Una, porque como son puras preguntas de selección múltiple, pues entonces las preguntas estarán cambiadas. Puede que se parezcan, pero unas tendrán unos datos y a otro le piden, si le piden un torque, a uno le piden el torque en A, a otro le piden el torque en C. Es esa condición. Y a la derecha tendríamos 30 por 9,8 por 5. Al hacer la multiplicación, lo de la izquierda, la suma, ¿cuánto les da? 15 por 9,8 por 7 más 30 por 9,8 por 2. Eso da 15 por 10, 150 por 7. 150. 1617, ¿viste? A la izquierda 1617, gracias.
A la izquierda da 1617. A la derecha, ¿cuánto da? 1470. 1470. 1470. Sí. Listo, muchachos. Así de fácil es esto. Entonces, los que contestaron, ahora miran cuál valor es mayor, el de la esquina, el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, ustedes dicen, uy, 1617 es más grande que 1470. Significa que esto rota ¿hacia dónde? Significa que esto rota en esta dirección. Porque obviamente ese torque es más grande. ¿Listo? Y la respuesta era entonces la A. Los que dijeron horizontal, que los que marcaron la B, entonces a ellos les dio la suma, les dio igual. Ese es el cuidado que hay que tener aquí. Pues si se dieron cuenta es solamente hacer un cálculo y ya. Listo, vamos a pasar a la siguiente, que es la de la derecha. Por favor, miren el ejercicio de la derecha, ya ahí terminamos hoy. Ya les envío esas 2 diapositivas allá para que las tengan para estudiar, para que revisen cómo va a ser la evaluación. Todas las evaluaciones van a ser así, o sea, siempre, perdón, todas las evaluaciones no, todas las preguntas van a ser de selección múltiple. En unas puede ser un cálculo, en una puede decir es máximo, es mínimo, es el mayor, es el menor, el uno es el doble del otro, entonces ustedes tienen que tomar la decisión adecuada. ¿Listo? Ahí les dicen lo mismo. Cuando usted quite el soporte de la derecha, ¿qué va a pasar? Queda horizontal, queda inclinado hacia la derecha, queda inclinado a la izquierda, porque es un torque positivo, o queda inclinado a la izquierda porque hay mayor masa de ese lado. Entonces, lean con detalle y ahorita les lanzo la pregunta. Lo mismo es hacer, es lo mismo que acabamos de hacer. Aquí lo importante es que ustedes conecten las distancias. Que aquí hay una distancia de 2. Aquí hay una distancia de 6. 6. Esta distancia es de 2. Esta distancia es de 6. Y la distancia donde está la niña, 2, 4, 6, también es de 6. La distancia donde está la señorita es de 6. Hacen los torques y miran si queda horizontal o dónde estaría ubicado. ¿Esto a qué lo pasamos? ¿Kilogramos o todo Newton? Este 441 ya está en Newton, no tienes que multiplicarlo por la gravedad, pero el bloque de 15 sí, Ángelo. Es decir, este de aquí sí tienes que multiplicarlo por 9,8, pero esto no tienes que convertirlo porque ya está en Newton. Ese es el error que la mayoría cometía esa vez. ¿Listo? Que al multiplicarlo por 9,8 cambiaban los resultados. Bueno, listo, lanzo la votación entonces. Para que tomen la decisión. Bien, 2 personas, uno votó por la A, otro votó por la C. Aparece una tercera persona marcando la D. Eso está bien, eso es lo que podría suceder cuando uno está pensando equivocarse. Lo raro sería que todos marcaran la misma porque, y igual de rápido. Lo lógico es que uno de alguna manera pueda entender lo que podría estar sucediendo. Bueno, entonces, como ustedes ya tienen que ir a clase, vamos a finalizar aquí la votación. Y nos da entonces, sus resultados fueron la A, la C y la D. Nadie marcó la B. Bueno, vamos a mirar entonces.
había que calcular el torque total. Entonces, el torque total era simplemente multiplicar. Ave María. Ahora, ¿qué pasó con esto que no se mueve? Listo. Entonces, muchachos, 15 por 6 por 9,8 más 441 por 2. 15 por 6 por 9,8 más 441 por 2. ¿Cuánto les dio eso hacia la izquierda? El 764. 1734. Listo, Ángelo. 64. No, definitivamente me hace falta un otorrino, pero urgente. Listo. Del lado derecho, 294 por 6. Profe, 1764. Listo, 1764. Como para... Y qué peligro uno por ahí que le estén dando información. 1764. Y a la derecha, 294 por 6. Lo mismo. Y entonces, ¿cuál era la respuesta? La Cuando haga eso, tengo 1764 a la izquierda y 1764 a la derecha. La respuesta era, quedará horizontal. Muy bien, la A. La respuesta era la A. Entonces, muchachos, ahí les envié al WhatsApp, les envié las fotografías de esos ejercicios. Igual eso está grabándose, entonces no hay problema. Ya les envío el video. Váyanse para clase, muchas gracias por asistir. Y pilas, cualquier pregunta el fin de semana. ¿Listo? Sobre todo en las tardes. En la mañana es difícil que los pueda atender, pero en las tardes sí puedo. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, que si necesitan que les publique el quiz que hicieron, también se los publico, no hay problema. Aunque yo nunca repito preguntas, pero por si acaso. ¿Listo? Mister, Yo les publico las correcciones y todo. Dime. al fin usted nunca nos dio la nota de los quizzes. No, estoy calificando, pero tú supieras que no me rinde el tiempo. Es como, yo no sé ustedes cómo hacen para hacer las tareas. Yo se los juro que para mí trabajar en la casa es la tortura más grande que hay porque tengo muchas excusas. Cuando estoy en el colegio yo me siento y tengo que terminar de una vez porque es la única manera para hacer. Pero cuando estoy en la casa tengo muchas excusas, Sofía. Dame tiempo y yo te escribo para darte tus notas. Hoy yo creo que en la tarde le dedico tiempo a eso. ¿Sí? Si no, tranquila que yo te corrijo los exámenes, no hay problema por eso. Igual yo no repito puntos, pero pues sí les corrijo los exámenes para que sepan en dónde cometieron errores. ¿Listo? Bueno, muchachos, que estén muy bien. Bueno, chao, mister. Para mí es una tortura trabajar en casa. Que estén muy bien. Hasta luego.